Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. En este día la tendremos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Damos lectura en el nombre del Señor. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Es importante señalar, queridos hermanos, que todos nosotros esperamos el rapto y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque es la esperanza que hay en nuestros corazones de partir de esta tierra, donde Dios nos tiene preparado un lugar para vivir con Él por toda la eternidad. Pero mientras estamos aquí en la tierra es importante, queridos hermanos, tener esta esperanza de la venida del Señor. Ahora, ¿qué sucederá cuando venga Cristo nuevamente a la tierra? Dios terminará con tres cosas que tanto el hombre como la ciencia no la han podido solucionar. Dios terminará con el pecado, Dios terminará con el sufrimiento y Dios terminará con la muerte. Que Dios nos ayude. Estas tres cosas el hombre no las ha podido solucionar. Que Dios nos ayude. Pero la buena noticia es que cuando Cristo venga, estas cosas terminarán. Que Dios nos bendiga y nos aumente la fe. El hombre en toda su existencia y la ciencia no han podido solucionar el problema del pecado. Lo que leíamos en la palabra del Señor nos dice: y una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo representaba la santidad. El lugar santísimo era el lugar donde Dios mismo descendía para recibir el holocausto, el sacrificio, ¿cierto?, que el sumo sacerdote hacía una vez al año para el perdón de los pecados de él y de todo el pueblo. Que el Señor nos ayude. Entonces el tabernáculo también era donde Dios en forma presencial estaba en medio de su pueblo. Dios en forma presente descendía para estar en medio de su pueblo, porque era un lugar santo, consagrado, dedicado solamente para que estuviera Dios morando en aquel lugar. Que Dios nos ayude y que Dios nos aumente la fe. El tema es que el hombre no puede estar hoy día en la presencia de Dios a causa del pecado. Nosotros tenemos la bendición de poder sentir la presencia del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. Y esa es una pequeña muestra de estar con Dios en el reino de los cielos, cuando sentimos la llenura del Espíritu Santo, el gozo, ¿cierto?, que viene sobre nuestras vidas. Porque a la verdad, queridos hermanos y hermanas, somos todos pecadores. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Que Dios nos ayude. Esa es nuestra realidad. Y el hombre y la ciencia nunca han podido solucionar el problema del pecado que hay en el corazón del hombre. Por eso hoy día vemos, ¿cierto?, a los hombres totalmente perdidos, errados, equivocados y corrompidos con toda especie de mal, porque el hombre no puede solucionar el tema del pecado. Que el Señor nos ayude. Solamente Dios. También, queridos hermanos, el hombre no ha podido solucionar, ni la ciencia, el problema del sufrimiento. Dice la palabra del Señor, lo que hemos leído en el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que el Señor nos ayude.
Fíjese que una persona puede estar en el mejor hospital y tener los mejores tratamientos psicológicos, psiquiátricos, ¿cierto? Inclusive los medicamentos más fuertes para evitar el dolor, el sufrimiento, pero estos no son suficientes porque el hombre sigue sufriendo. Que el Señor nos ayude. Ni siquiera en las riquezas, porque algunos dirán, todos mis problemas y mis sufrimientos son porque no tengo riqueza, no tengo dinero, pero usted puede tener mucho dinero, pero igual seguirá sufriendo, porque el hombre, porque la ciencia ni las riquezas no pueden solucionar el problema del sufrimiento. Sufrimos, ¿cierto?, por los padecimientos de la guerra, se sufre por la pobreza, por los desastres naturales, se sufre por la delincuencia, por las injusticias, por las enfermedades. Y quiero decirle hoy día, queridos hermanos, que los sufrimientos hoy día son mayores todavía. Y ningún hombre, ninguna persona ha podido, querido hermano, ¿cierto?, solucionar el tema del sufrimiento. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Hay personas que quieren evitar el sufrimiento, pero el sufrimiento no lo pueden evitar. El Señor nos aumente la fe y la confianza. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por lo tanto, si somos herederos de Cristo, de Dios, también somos coherederos, ¿cierto?, de los sufrimientos y los padecimientos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. La gran mayoría de nuestros sufrimientos pasan también por nuestra desobediencia, queridos hermanos. Recordemos en Génesis capítulo 3, donde nos habla acerca de la desobediencia que el hombre, ¿cierto?, cometió delante de Dios cuando desobedeció y comió del fruto prohibido. Y de ahí, ¿cierto?, empezó el sufrimiento para el hombre, porque ahí vienen muchas maldiciones que cayeron sobre el hombre. Que el Señor tenga misericordia y nos aumente la fe. Pero cuando Cristo venga, se terminará el sufrimiento, dice la palabra en Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es en nosotros y que se ha de manifestar cuando Cristo venga. Que el Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. El hombre y la ciencia, queridos hermanos, no han podido solucionar el problema del sufrimiento, pero cuando Cristo venga, se terminará el sufrimiento. Que el Señor nos ayude. El hombre y la ciencia no han podido solucionar el problema de la muerte. Que el Señor nos ayude. Dice la palabra en lo que hemos leído: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte. Que el Señor nos ayude. Hoy día vemos que mueren miles de hombres y de personas, ¿cierto?, en el mundo por todo tipo de causas. Que el Señor nos ayude. Pero quiero decirles, queridos hermanos, que cuando Cristo venga, Dios y Jesús eliminará la muerte, ya no habrá más muerte. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe. Los hombres buscan la forma de seguir viviendo, ¿ya? La ciencia también busca la forma de que el hombre siga viviendo, pero es inevitable, queridos hermanos, que algún día nos encontremos, ¿cierto?, con la muerte. Todos nosotros la sufriremos. Que el Señor nos ayude, porque el hombre, con toda su ciencia, su inteligencia y con todos los avances, no pueden solucionar el tema de la muerte. Que el Señor nos aumente la fe y la confianza. Pero dice la palabra del Señor: por causa del pecado del hombre vino la muerte. Dice Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso nos habla de que así como Adán fue formado del polvo, ¿cierto?, él iba a morir un día y también iba a volver al polvo, a la tierra. Que el Señor nos ayude por la falta, por el pecado que Adán había cometido. Que el Señor nos ayude, nos aumente la fe.
Dice Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y esto nos habla acerca de la resurrección en Cristo, que vamos a vencer la muerte a través de Cristo y tendremos vida y vida eterna por toda la eternidad. Que Dios nos aumente la fe y la confianza, queridos hermanos. Entonces la buena noticia para nosotros, queridos hermanos, es que cuando Cristo venga, Él terminará con el pecado del hombre, terminará con el sufrimiento del hombre y terminará con la muerte del hombre. Que Dios nos bendiga y estaremos con Él por toda la eternidad gozando. Así que aliéntese, aumente su fe y su confianza en Dios y sigamos adelante, porque nos espera un tiempo glorioso con Dios, donde estaremos con Él por toda la eternidad. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias en esta hora por su mensaje. Bendígalo en nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, para ser obediente a tu palabra y también tener esperanza en nuestras vidas, Señor, porque yo sé que un día usted, Señor, nos dará libertad, libertad del pecado, libertad del dolor y libertad de la muerte. Gracias, Jesús. Bendiga esta palabra en nuestros corazones. En la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y en esta semana que comienza sea de mucha bendición para su vida.